el podcast de Geografía Infinita. Bienvenidos a un nuevo podcast de la web de Geografía y Mapas, Geografía Infinita. Recibid un saludo de Gonzalo Prieto. Hoy vamos a hablar de la primera circunnavegación del mundo. Se inició en 1519, es decir, el año pasado, en 2019, se cumplió el 500 aniversario de su inicio y con ese motivo hubo varias celebraciones, entre ellas una exposición de la que hoy vamos a hablar. Esta empresa española, la primera vuelta al mundo, fue impulsada y capitaneada por el portugués emigrado a España, Fernando de Magallanes, y comandada en su vuelta, tras el fallecimiento de Magallanes, por Juan Sebastián Elcano. La primera circunnavegación finalizó en 1522, es decir, a estas alturas, hace 500 años, estarían en pleno viaje. Es sin duda una de las mayores gestas exploradoras de la historia, además de abrir una ruta por Occidente hacia la riqueza económica de las Islas Molucas con sus especias. La primera vuelta al mundo demostró de manera definitiva la redondez del planeta. Hablamos con Marcos Pavo, que es el jefe del área del Registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional. Ha organizado la exposición Los mapas y la primera vuelta al mundo, la expedición de Magallanes y Elcano, y hoy queremos acercarnos con él de manera sonora hasta el Instituto Geográfico Nacional, sede de esa exposición, para visitar los mapas que rodean a esta primera vuelta al mundo. Hola Marcos, bienvenido. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, queríamos acercarnos a la primera circunnavegación de la historia, ¿no? Digamos, aquella que de Elcano y Magallanes, 1519 en su inicio, su final 1522. Hace 500 años que todavía estarían en ello, digamos, porque estamos en 2020, o sea que nos pilla a 500 años de que ellos fueran en camino a dar esa vuelta al mundo. Así que, bueno, queremos primero ver y dimensionar esta gesta exploradora. Podemos decir que fue una de las mayores de la historia, ¿no? Por sus características, por lo pionero de la empresa, ¿no? Bueno, en mi opinión es la mayor gesta exploradora de la historia y geográfica, si se quiere. No en su momento, sin ninguna duda, porque simplemente la duración del viaje y el recorrido, que fue la vuelta al mundo, es algo que no se había intentado en ningún momento. Los portugueses llevaban tiempo navegando con etapas y haciendo escala, digamos, en los puertos que dominaban, pero esa idea de dar la vuelta al mundo además tenía un añadido y era el desconocido, porque insisto que los portugueses llevaban rutas conocidas, pero los españoles, el intento de Magallanes y Elcano fue dar una vuelta al mundo sin saber exactamente qué había al otro lado de América, lo cual le aporta todavía más valor y más dificultad. Las pruebas son las cifras de la expedición, de los que salieron y los pocos que volvieron. Ya en la propia expedición llega tras un descubrimiento de América que en sí tuvo algo de casualidad, ¿no? Digamos, o sea, ¿cuáles serían los antecedentes, digamos, de esta expedición, de este viaje, y dónde la enmarcamos, ¿no? ¿En qué momento histórico la enmarcamos? Bueno, pues la expedición comienza a principios del siglo XVI, cerca del inicio del Renacimiento, y cartográficamente es un momento en el que se ha pasado hace relativamente poco de encontrar unas presuntas indias, porque Colón, cuando llegó a América, pensó que eran las Indias, o sea que había rodeado la tierra por el otro lado. Pasan en Europa a darse cuenta que realmente esas tierras son un continente. Eso había sucedido pocos años antes, con la famosa carta Mundus Novus de Américo Vespucio. Sí. Con lo cual estamos en un momento en que, como la principal riqueza del mundo son las especias, América se veía no como una fuente de riqueza, porque todavía no había empezado a fluir los rendimientos económicos, el oro, la plata, etcétera. Faltaba conquistar México, Perú. Se veía como un obstáculo, era un gran obstáculo, una barrera de tierra que impedía llegar a las Molucas por la ruta del oeste, que era la que en principio tenían permitido los españoles, los castellanos llamados así en aquella época, porque la otra era legítimamente para Portugal según el Tratado de Tordesillas. Sí, o sea, al final el objetivo eran las especias, ¿no? El comercio de las especias era el objetivo final de la expedición, ¿no? Sí,
todo esto, que es otra de las cuestiones que solemos incidir en la exposición, no se hizo por un afán geográfico, descubridor, ni por filantropía, ni por nada. Todas estas empresas en general en la historia de la humanidad tienen un motor económico potente, y en este caso no era ni más ni menos que llegar a las desconocidas, porque solo las conocían los portugueses, que habían alcanzado pocos años antes, las desconocidas Islas Molucas, que concretamente era el único lugar del mundo, 5 islas muy diminutas, donde crecía una de las especias, o la especia quizá más cara y más cotizada, que era el clavo de olor. Y era la más cotizada, entre otras cosas, por las dificultades que suponía encontrarlas en el otro extremo del mundo y en esas únicas 5 islas minúsculas donde crecía. Ese era el objetivo final de la expedición, alcanzar la especiería. Un objetivo claramente económico que, como nos dices, ha movido, pues bueno, al fin y al cabo, muchos de las empresas expedicionarias a lo largo de la historia y de, bueno, diferentes etapas históricas. Pero nos fijamos, nos vamos a ese 1519, ese momento histórico, comienzos, del siglo XVI. ¿Cómo fueron los preparativos de esta expedición? O sea, ¿cómo se prepararon Juan Sebastián Elcano, Magallanes, bueno, el resto de la tripulación, quienes allí les acompañaban también? ¿Cómo se prepararon para esa expedición? Pues Magallanes vino de Portugal no mucho antes, porque Magallanes estuvo, eso no lo sabe todo el mundo, bueno, primero era portugués y estuvo muchos años al servicio de Portugal, pero en determinado momento se le acusó de un delito y además se sintió agraviado porque Magallanes había participado incluso en la toma de Malaca, en la conquista de Malaca, conocía incluso los mares del otro extremo del mundo. En Portugal no le concedieron, el rey Manuel no le concedió un ascenso que consideraba justo y que era simbólico en términos económicos, y pidió permiso para presentar su plan de alcanzar la especiería navegando hacia Occidente a España. Como no interesaba en Portugal, le dejaron ir, con lo cual apareció en España no mucho antes del viaje. En 1518 le presentó el plan al rey, que también a su vez acababa de llegar a España, el rey Carlos I, porque hacía poco que había heredado, por así decirlo, la corona. Y bueno, tuvo que batallar, no tanto como Colón, para que le aceptaran el plan, y al final el rey pues ordenó armar estas 5 naves con las que salieron, 4 financiadas por la corona y una por Cristóbal de Haro, un mercader burgalés, y les costó encontrar tripulación. El resto de la tripulación, Elcano incluido, digamos que no fue fácil, porque la gente o era consciente de los riesgos o, en fin, no se atrevían a entrar en lo desconocido. El caso es que no se preparó tan rápido como pensaban. La expedición sufrió un retraso en sus preparativos de aproximadamente un año, con lo cual tardaron en armar las naves, en reclutar a la gente, en cargar de todos los bastimentos, etcétera. Fue una cosa relativamente complicada para el objetivo que se pretendía, que era ambicioso. Porque en total, ¿cuántos salieron? Más de 200, ¿no? Sí, hay varias listas. Entonces, el dato exacto no se conoce. La documentación, entonces, está muy bien conservada y muy bien documentada en el archivo de Indias, pero hay un problema, y es que hay listas que incluyen gente que al final desertó, que no se llegó a enrolar, cobraban por anticipado y algunos desaparecían. Además, les tenía que avalar otro que ponía su sueldo. Magallanes incluso tuvo que poner de su dinero el aval de algún otro que no volvió. Entre la gente que no se sabe si finalmente embarcó, los que embarcaron en su sustitución, supuestos tripulantes que se enrolaron en Canarias, cuando hicieron escala en Canarias, y una serie de cuestiones, hay distintas cifras oficiales, entre comillas, pero varían entre 234 y 268, me parece que es la que da el número más alto. De ahí podemos deducir que estaría en torno a 250. De los cuales, bueno, luego veremos, pero volvieron muy pocos, o sea, menos de 20, ¿no? Me parece. Tripulantes originales volvieron exactamente 18. Es cierto que al menos, esto es poco conocido, volvieron 3 indios de las Molucas. La gente que embarcó allí, con la idea de volver a España, de conocer España, no secuestrados, porque estos venían voluntariamente, embarcaron al menos 3, porque hay registros de que llegaron 18 tripulantes y al menos 3 indios de las Molucas. Eso es un detalle que no todo el mundo conoce. Bueno, son los preparativos, estábamos hablando. Lo que es el desarrollo de la expedición, pues bueno, en sí misma fue una expedición, no sé, más larga de lo previsto. ¿Cómo fue el desarrollo de este viaje, de esta circunnavegación? Pues el viaje en principio tenía bastimentos, provisiones,
para 2 años. Ese era el cálculo que echaban y además los cálculos pues iban algo sobrados por aquello de no ir justos. Al final se demoró 3 años. Y ello cuento otras cosas porque salieron de Sevilla, que fue el puerto donde por el monopolio de la casa de contratación tenían que armarse todas las expediciones de la carrera de Indias. Bajó el Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda, ahí estuvo fondeada la expedición aproximadamente un mes, partió, hizo escala como todas las flotas de la carrera de Indias en Canarias, en este caso en Tenerife, cruzó el Atlántico y a la altura de Brasil comenzó a recorrer toda la costa atlántica de Sudamérica, de Brasil hacia el sur, que era precisamente el lugar desconocido, porque lo más septentrional, lo más meridional que se conocía, lo más al sur era el Río de la Plata, el estuario del Río de la Plata. A partir de ahí era desconocido. Ese ir tanteando para la búsqueda del paso llevó muchísimo tiempo. De hecho, la expedición tuvo que invernar en Sudamérica. Además, se produjo un motín. Cuando finalmente consiguieron, casi un año después, cruzar el Estrecho de Magallanes, se encontraron con que el Pacífico era inmenso, era muchísimo más grande de lo que se conocía en aquella época, entre otras cosas porque ningún europeo lo había cruzado. Bueno, pues cruzaron el Pacífico, estuvieron cerca de 4 meses sin hacer escala, o sea que las condiciones de navegación fueron bastante penosas. Llegaron a las Islas Marianas, las actuales Marianas, de ahí a Filipinas. En Filipinas tuvieron una serie de incidentes, entre ellos un combate donde murió Magallanes. Finalmente consiguieron llegar a las Molucas, y en las Molucas cargaron rápidamente clavo porque les llegó la noticia de que una expedición portuguesa venía a interceptarles. Entonces, ya con Elcano al mando, muerto Magallanes, solo quedaban 2 naves en las Molucas. Y ahí es donde se fragua el momento fundamental de la expedición, que es decidir que se va a utilizar para volver a España la ruta portuguesa, que estaba vetada por el Tratado de Tordesillas, pero que se conocía y era practicable porque la hacían los portugueses todos los años. La Victoria, que es la que finalmente da la vuelta al mundo, elige esa ruta. Luego, si quieres, comentamos qué le pasó a la otra nave, la Trinidad. Y nada, desde ahí llegaron a Timor y desde Timor, en el mar de la Sonda, directamente sin escalas hasta Cabo Verde. Ahí tuvieron que hacer una escala, tuvieron otro pequeño incidente, eran islas portuguesas, y ya de ahí directamente a España. O sea que la segunda parte del viaje es igual o más heroica que la primera, sobre todo por haber hecho esa gran etapa de 7-8 meses prácticamente sin tocar tierra, que no podemos imaginar en qué condiciones iban. Sí, sí. Ahora mismo estarían empezando la invernada, ¿no? En el puerto de San Julián. Estarían en ese momento aproximadamente. Ahora estaban en esa fase en la que estaban explorando la costa sudamericana y intentando averiguar si cada entrante, cada golfo, cada bahía que se encontraban podía hacer el paso. Incluso llegaron allí sospechando, por referencias, que el Río de la Plata podía hacer el paso, cosa que luego se demostró que no, entre otras cosas porque tenía agua dulce. Bueno, pues siguiendo este recorrido, ahora vamos a ir hasta la exposición que bueno, pues buscaba recoger de las diferentes cartografías que rodean a la primera circunnavegación del mundo. Esa exposición comenzó en abril de 2019. En principio iba a celebrarse hasta diciembre del año pasado, pero se prorrogó, dado su éxito, entre otras cosas, ¿no, Marcos? Hasta abril de este año, de 2020, cuando ha llegado esto del estado de alarma y ha cambiado un poco las cosas, pero bueno, la cosa es que la exposición todavía seguía abierta y después, de hecho, tenía intención de ser itinerante. En cualquier caso, esa exposición muestra diferentes caras, digamos, de la primera circunnavegación, diferentes caras. Resúmenos un poquito cómo está planteada, ¿no?, la exposición, cómo se muestran esas cartografías que tenéis ahí en el Instituto Geográfico Nacional, en su sede de Madrid, en General de Ibero, en la sala de exposiciones del Instituto. ¿Cómo se muestran las obras que hay en la exposición, Marcos? Sí, nosotros llevamos unos años haciendo exposiciones que luego efectivamente transformamos en itinerantes. Y uno de los denominadores comunes es no hacer una acumulación de mapas en las paredes, sino que son exposiciones que cuentan una historia y además tienen un hilo argumental, con lo cual siguen un orden cronológico. En este caso es muy fácil porque es el orden cronológico y hemos querido irnos antes incluso de la expedición, es decir, nos vamos a los antecedentes geográficos que había a principios del Renacimiento y por qué se tenía ese pensamiento, por qué, en fin, cuáles eran los fundamentos geográficos y cosmográficos de entonces.
hacemos mención a la medida de la Tierra, a por qué se consideraba que la Tierra era más pequeña de lo que realmente era. Pasamos por el Tratado de Tordesillas, por supuesto, por la conquista de América, por el reconocimiento o la conciencia de que América es un continente nuevo y no son las costas asiáticas, y nos vamos ya justo a los antecedentes del viaje. Todo esto a través de mapas, globos terráqueos, etcétera. Tenemos documentos facsímiles del archivo de Indias sobre la relación de tripulantes, la lista de bastimentos, en fin, una serie de documentos, incluso las capitulaciones, es decir, el contrato entre el rey Magallanes y Ruiz Faleiro. Y vamos avanzando en el tiempo, llegamos a los puertos de partida. Los antecedentes cartográficos, justo lo que se sabía en 1519, que es el Atlas Miller y el famoso Padrón Real de Jorge Reinel de 1519. Saltamos ya a lo que es el viaje, los puertos de partida, con algunas vistas de ciudades y mapas de la costa andaluza, mapas del Atlántico, facsímiles de edición de lujo, digamos, de atlas portugueses o hechos por portugueses sobre América. Llegamos al Estrecho, cartografía del Estrecho, la primera cartografía del Pacífico, cartografía de las Molucas, ya digo que todo va siguiendo un orden cronológico explicado, y luego ya el viaje de regreso. Y la exposición finaliza con el resultado cartográfico, cómo se plasmó ese conocimiento nuevo en la cartografía, que son los padrones reales. Tenemos 4 reproducciones magníficas, o sea, facsímiles buenos de determinados padrones reales, que eran el mapa del mundo oficial, secreto también y conocido en aquel momento en la corte de España, que se regalaban ejemplares a otros dignatarios, príncipes, reyes, etcétera, y ahí termina la exposición con cuáles son los resultados, cómo se plasmó ese nuevo mundo en la cartografía. Aparte hay un apartado también dedicado a los personajes, sus lugares de origen, con lo cual, bueno, pues hacemos un recorrido de toda la historia. Mucho que recorrer. Me llamaba la atención, porque lo tratamos hace no mucho aquí en el blog, en Geografía Infinita, mencionabas el Atlas Miller, ¿no? El Atlas Miller me parece interesante como antecedente, ¿no?, del viaje, porque en cierta medida es un atlas creado para, bueno, vender una idea propagandística, ¿no?, en cierta medida, o intentar trasladar que, bueno, pues que el mundo era de una manera, ¿no? Porque hay mucho detrás de esto, entre espionaje cartográfico entre España y Portugal, y un poco una lucha de poder, digamos, ¿no?, de aquellos momentos, del control de esa ruta comercial, que al final, bueno, pues era todo un tema económico, como hablábamos, pero el Atlas Miller en concreto es una herramienta interesante, ¿no? Por empezar por uno, porque hay tantos que ahora vamos recorriendo, pero por empezar por uno, ¿qué nos podrías decir del Atlas Miller? Pues el Atlas Miller, llamado así por uno de sus propietarios, no por el autor, sí, es un atlas hecho por los Reinel, los cartógrafos portugueses más importantes de principios del siglo XVI, que además eran padre e hijo, Pedro y Jorge Reinel. Y el miniaturista, el que lo decoró, lo adornó, es Antonio de Holanda. Entonces, tiene interés primero porque es uno de los atlas más bellos cartográficamente, estéticamente, que existen, la decoración, etcétera, y luego ha cogido mucha relevancia ahora porque, como comentas, en efecto, es un intento, una de las posibles explicaciones es que es un intento de contrainformación portuguesa para intentar desalentar al rey de España de emprender el viaje. ¿Y por qué esto es así? Pues porque aparecen varios mapas que son muy sospechosos, por no decir falseados directamente. El resto de la cartografía del Atlas Miller es muy correcta, es la mejor del mundo de determinadas zonas que solo conocían los portugueses, pero hay un mapa mundi que tiene aspecto medieval, es un mapa mundi circular, o sea, hasta el concepto es antiguo, y se muestra un océano Atlántico unido al Índico y cerrado, de tal manera que no existe un paso a las Molucas porque todo el océano está encerrado entre masas de tierra. O sea, este ya es sospechoso. Y luego hay unos mapas de las Molucas, donde las Molucas aparecen también en posición incorrecta, rodeada por un cinturón de bajos enorme que no existe, lo cual impedía alcanzarlas, en un laberinto de islas inmenso, etcétera. Y además es curioso, en la exposición lo tenemos, que Pigafetta, en su propio diario, desmiente lo que decían los portugueses. Dice, los portugueses han dicho que las Molucas se encuentran en un mar impracticable a causa de los bajos, de que se encuentran rodeadas y la atmósfera llena de nieblas, y sin embargo nosotros comprobamos lo contrario. Es decir, hay pruebas, incluso, insisto, del propio Pigafetta, desmintiendo lo que sabían por informaciones portuguesas. Este atlas se sospecha, una de las teorías que cada vez tiene más fuerza, que era el regalo del rey de Portugal a su mujer, pero es que su mujer, el regalo de boda, su mujer era la hermana del rey de España. Entonces la intención era que indirectamente, a través de su mujer, llegara a oídos o a ojos de su cuñado y hacerle ver
Si los portugueses, que son los que conocen esta parte del mundo, dicen cartográficamente que es imposible, pues debe ser que es imposible, no intentemos ni siquiera hacer el viaje. Esa es la gran curiosidad del Alan Miller, insisto, aparte de su interés cartográfico y estético, que es excepcional. Y empezando un poco por la imagen cartográfica antes del viaje, ¿cómo era el mundo que tenían en su mente los navegantes que emprendieron esta primera circunnavegación? O sea, ¿cómo era la forma, las dimensiones de la Tierra en tiempos del Cano? Bueno, aquí lo primero que hay que desmontar es un mito muy extendido. Las razones dan para otra sesión, si queremos, de por qué se extendió ese mito, de que la gente pensaba que la Tierra era plana en la Edad Media y a principios del Renacimiento, es decir, poco más o menos que fue Colón que le tuvo que demostrar a los reyes católicos que la Tierra era esférica. Esto es totalmente falso, se sabía de la esfericidad de la Tierra desde varios siglos antes de Cristo. El pueblo llano evidentemente no sabía eso ni le preocupaba comer a diario y no morir, Sí. la esperanza de vida era corta, pero todos los que tenían acceso a una educación mínima y concretamente la Iglesia, que es precisamente a la que se le acusaba de intentar ocultar eso, no se sabe muy bien por qué, todos sabían que la Tierra era esférica ya desde Aristóteles como mínimo. Entonces, el problema es que una medida antigua de Posidonio de Apamea fue incorrecta, no fue incorrecta, el método era correcto y como los métodos de observación no eran muy finos, pues le salió un tamaño de la Tierra de aproximadamente un 25%, un 30% más pequeña de lo que es. Es decir, la esfera era entre un tercio y un cuarto más pequeño. ¿Qué trascendencia tuvo esa medida de Posidonio? Ya insisto, antes de Cristo. Pues que ese fue el tamaño adoptado por Claudio Ptolomeo en el siglo II ya de nuestra era, como tamaño del mundo, es decir, se consideraba el tamaño más correcto porque era la medida más reciente y Posidonio tenía mucho prestigio. Ptolomeo hizo su cartografía y como la geografía de Ptolomeo desapareció pero resucitó a principios del Renacimiento o a finales de la Edad Media, según se quiera ver, él se convirtió en el cartógrafo oficial de aquella época y arrastró con él ese tamaño reducido del mundo. Con lo cual se sabía que era esférica, pero se pensaba que era mucho más pequeña, entre otras cosas porque no se conocía América. Es curioso que justo a partir de este viaje, bueno, y si acaso unos pocos años antes, es cuando ya Ptolomeo desaparece como influencia poderosa, porque claro, había aparecido una gran parte del mundo que él no conocía, pero ese es el antecedente. Nos tenemos que situar en la mentalidad de aquella gente. La gran sorpresa que se llevaron era lo enormemente amplio que era el Pacífico. En su vida hubieran pensado que había una masa de agua tan enorme, incluso ya sospechando que existía un Pacífico, que esa es otra. Que eso hasta 1513 no lo confirmó Núñez de Balboa, incluso sospechando que hubiera un océano o estando casi seguros lo enorme que era por el cálculo más pequeño. Se dice que Magallanes, echando cuentas cartométricas sobre algunos mapas, no era de los que ya se pensaban en un tamaño tan reducido, pero que sí manejaba tamaños en torno al 10-15% más pequeños de lo que realmente era la Tierra. O sea, que se encontraron una Tierra bastante más grande de lo que pensaban y una Tierra con un océano que era el Pacífico, desde luego inmenso, por el que tuvieron que pasar bastantes penurias, ¿no? Como nos decías. Sí, de hecho, una de las partes más amargas de la travesía fue la travesía del Pacífico. Se hizo sin escala. Lo único que encontraron, que está documentado en el diario de Pigafetta y aparece en toda la cartografía posterior, son dos islotes no bien identificados a día de hoy en su correspondencia y le llamaron islas infortunadas en vez de afortunadas como las Canarias, precisamente por lo contrario, porque no fueron capaces ni de anclar, porque no tenían fondo suficiente, o sea, no tocaban fondo con las anclas, no fueron capaces de hacer aguadas, de recoger agua, ni leña, ni comida, ni nada. Fueron los dos únicos islotes que se encontraron y a partir de ahí la travesía, cruzando el Ecuador, pues en condiciones. El nombre de Pacífico, por cierto, viene porque se encontraron unas calmas inusuales, lo cual retrasó el viaje. El Pacífico, como se sabe, actualmente no tiene nada de Pacífico, sí. Pero meteorológicamente, desde luego, no lo es. Depende de la época, pero en aquel momento coincidieron con un periodo de calmas y el origen del nombre viene de esta expedición. Fue Magallanes o alguien, porque no está claro de la expedición, o entre todos, los que le llamaron Mar Pacífico. Bueno, pues esa paz del Pacífico les hizo navegar muy despacio con calmas ecuatoriales en la zona ecuatorial, sin saber muy bien el rumbo que tenían que seguir, y se produjo una mortalidad relativamente elevada de gente, posiblemente por escorbuto. Bueno, no están hechas las autopsias, pues de hambre, de sed, etcétera. De aquí viene la famosa cita de Pigafetta hablando que las ratas se pagaban a medio ducado, que comían que la galleta estaba hecha polvo, que roían los cueros de los mástiles, etcétera.
Pigafetta, que fue el cronista, ¿no? Digamos, del primer viaje alrededor del mundo. Pigafetta, yendo a los personajes, ¿no? En los que también os detenéis en la exposición, digamos, tenemos a Magallanes, tenemos a Elcano, tenemos a Pigafetta, ¿no? Serían un poco tres de los personajes más destacados, aparte ya luego de los reyes, ¿no? Los reyes tanto de España como de Portugal, ¿no? Serían un poco las figuras que destacáis en la exposición, ¿no? Sí, hay figuras relacionadas con el viaje, con la navegación en sí, que son las que han mencionado. Magallanes como capitán general y como impulsor de la expedición, aunque desgraciadamente falleció sin llegar siquiera a las Molucas, se quedó cerca, pero no llegó ni a alcanzar su objetivo. Elcano como el que comandó la vuelta, y Pigafetta, un personaje que se había enrolado como lo que entonces se llamaba sobresaliente, es decir, alguien sin empleo conocido, porque la tripulación iba compuesta de artilleros, los barberos, cocineros, calafates, en fin, cada uno con su profesión, y luego había Sí. gente con influencia que se embarcaba por la aventura, pero sin oficio, o sea, estaban allí porque querían, y bueno, pues Pigafetta, gracias a ese empleo de sobresaliente, es decir, de sin actividad conocida y obligatoria, se puso a relatar el viaje. Era un hombre con curiosidades, entonces lo suyo era pura curiosidad geográfica o de aventura, y gracias a él se conserva el documento más interesante sobre el viaje, que es el diario de Pigafetta. Es un documento relativamente breve, que además es fácilmente accesible, está en dominio público, muchas traducciones, ediciones, se puede encontrar en internet y yo recomiendo su lectura. Y gracias a eso tenemos mucha información, no administrativa, porque de esta se conserva en el archivo de India, sino realmente testimonios y curiosidades de primera mano, que son una fuente pues valiosísima de conocimientos sobre cómo fue la expedición. También hacéis un pequeño aparte por los preparativos, ¿no? Del viaje a través de documentos del Archivo General de Indias, ¿no? ¿Cuáles serían esos documentos y un poco sobre qué tratan esos documentos en los que se explican los preparativos del viaje? Sí, hemos seleccionado algunos documentos manuscritos que en realidad son documentos administrativos, que nadie se piense que son mapas y ni documentos de ellos, son hojas administrativas escritas por funcionarios de aquella época. Uno de ellos, o parte de ellos, son la lista de tripulantes, en la cual salen precisamente esas relaciones de tripulantes. Como son listas muy amplias de 200 y pico, hemos tenido que seleccionar y mostrar en las que salen, pues, por ejemplo, Magallanes, Elcano, etcétera, que además están señalados en la exposición, porque la lectura de estos documentos es complicada debido a la caligrafía de aquella época. Luego hay otra con los sueldos de la tripulación, donde se puede ver también una lista de personas y el sueldo anticipado que se les pagaba. También al lado de esta lista de sueldo tenemos algunas monedas maravedíes de la época auténticos para que se vea cuál era la moneda que se manejaba. Sobre la relación de gastos de la Armada, que es muy amplia porque es un catálogo muy detallado, hemos seleccionado una hoja que es la que tiene más relación con la geografía, la cartografía, con la actividad del Instituto Geográfico, que Sí. es la que llama, no recuerdo exactamente, relojes, astrolabios, carta de navegar, carta de marear, agujas y no recuerdo qué otra cosa. Son todos los gastos en instrumentos náuticos y en cartas de navegar, en cartas náuticas. Incluso se menciona el precio que se ha pagado por los pergaminos, sobre 24 pergaminos con los que Nuño García de Toreno va a hacer cartas náuticas. Es bastante curioso. Y hay un último documento importante que son las capitulaciones. Es decir, el documento, el contrato que firma el rey, se titula así, de hecho, el rey, capitulaciones del rey, con Fernando de Magallanes, y hay una errata en el documento, pone Luis, en realidad Ruiz Faleiro, para el descubrimiento de la especiería. En ese título está reducido y resumido el objetivo del contrato, para el descubrimiento de la especiería. Sí, que al que nos hacía referencia al principio, ¿no? Cuál era en el fondo el objetivo del viaje. Pues vamos ya a ese viaje, el viaje en la exposición, en la que estamos también viajando de manera sonora, se presenta con un mapamundi actual, ¿no? Con la ruta de la primera circunnavegación, que es un ejercicio en el que se ven las diferentes etapas y se explica de manera gráfica. Cuéntanoslo tú mejor, Marcos, las diferentes etapas, los puntos más señalados, ¿no? de este viaje. Sí, este mapa es un mapa mundi donde uno de los elementos fundamentales es mostrar, digamos, el origen de la disputa, que es por dónde pasaba el antimeridiano de Tordesillas y si las Molucas estaban en la jurisdicción española o portuguesa. Se dibuja sobre cartografía correcta en un mapa mundi oval el meridiano y el antimeridiano, donde, por cierto, se puede comprobar que en la realidad las Molucas estaban en el lado portugués, pero eso, desgraciadamente o afortunadamente,
serie de etapas, está la ruta marcada con distintos colores, los tramos de línea según el año, es decir, 19, 20, 21, 22, y luego una serie de etapas, la salida, la escala en Canarias, la llegada a América, el motín en San Julián, el cruce del Estrecho, las Islas Infortunadas, llegada a Filipinas, la muerte de Magallanes. Hay zonas donde se ha ampliado el gráfico, se ha hecho una vista de detalle con puntos de interés porque no cabrían en un mapa mundi. Y luego pues el retorno, la llegada a las Molucas, la vuelta, rodeando África pero a mucha distancia, la escala en Cabo Verde y finalmente la llegada de nuevo a Sanlúcar y posteriormente el remonte del Guadalquivir para llegar a Sevilla, que era el punto de partida. Así que para ilustrar en la exposición las diferentes etapas, la primera es los puertos de partida. Los puertos de partida se muestran a través de distintas vistas, ¿no?, que remiten de alguna manera a cómo eran las ciudades, en este caso Sevilla, también Sanlúcar de Barrameda, y un poco lo que era la zona del Estrecho en época del inicio de esta circunnavegación, ¿no? Esas son un poco las que allí mostráis en la exposición. Sí, tenemos dos vistas actuales, es decir, de un artista andaluz que nos ha cedido los derechos para mostrarlas, de una publicación que está publicada por la Junta de Andalucía. Pedimos permiso y son dos reconstrucciones de cómo era Sevilla y Sanlúcar, pero hechas actualmente. Son muy buenas, están muy bien. Y luego, justo enfrente hay vistas originales de Sevilla, donde se puede comprobar que la reconstrucción no era correcta, porque los elementos fundamentales de las vistas, que están tomadas desde el mismo sitio, son parecidos. Se ve un Guadalquivir lleno de naves, de barcos, que eran todas las flotas de la carrera de Indias, porque ya he comentado que era obligatorio que todas las expediciones partieran de Sevilla. Se ve la Torre del Oro, que es el lugar exacto del puerto donde salieron y que es un monumento, una estructura que todavía persiste. Quien vaya a Sevilla y vea la Torre del Oro, que sepa que ahí estaba la grúa justo al lado donde cargaron todas las naves de la expedición y donde lo hacían todas las expediciones. Y además tiene la curiosidad de que persiste a día de hoy, se ve la catedral, etcétera. Y bueno, pues sí, empieza con vistas de ciudades donde tenemos la reconstrucción de cómo serían hechas a día de hoy y vistas originales grabados del siglo XVI y XVII, donde se ve cómo era efectivamente Sevilla en aquella época. De Sanlúcar no existen grabados que sepamos nosotros y lo único que se conoce es una vista original manuscrita de un autor llamado Biringaerde. Pues no hemos podido conseguirla, hay un ejemplar único y no hemos podido conseguir la imagen a buena resolución. Así que esa es la que nos faltaría, por así decirlo, la Sanlúcar original. Luego con algunas representaciones, digamos, de lo que era la costa de Brasil, de Diego Homem en el Atlas Universal. Después ya llegamos a el Estrecho de Magallanes propiamente, ¿no? Hay alguna representación un poco de la costa americana, pero enseguida os centráis ya en las representaciones del Estrecho de Magallanes, porque tiene una importancia pues en esta expedición clave, ¿no? Sí, en efecto, tenemos dos atlas que quieren representar toda la costa americana y esa parte del periplo, y luego ya la zona del Estrecho, en donde mostramos cartografía que enseña de alguna manera cómo en hasta 100 años, incluso después del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, es decir, hasta 1616, o unos 100 años, no se sabía lo que había realmente al sur del Estrecho. Se pensaba que había un gran continente austral, es decir, el gran continente austral es un concepto que procedía de los griegos. No fue hasta 1616 cuando los holandeses, precisamente buscando una ruta alternativa a la del Estrecho de Magallanes, que era muy peligrosa por todo tipo, era fácil naufragar, dar con bajo, las condiciones atmosféricas eran muy malas, fueron más hacia el sur y rodearon lo que es actualmente el Cabo de Hornos y se dieron cuenta que la Tierra del Fuego, bautizada así en la expedición, es la Isla del Fuego en realidad. Es decir, en el extremo sur de América hay una gran isla, que es la Isla del Fuego, y que la parte más meridional es el Cabo de Hornos. Pues hasta 100 años después de este viaje, en muchos mapas, se representaba la Tierra al sur del Estrecho de Magallanes como un gran continente. No es hasta 1616 cuando ya se sabe esto, y tenemos mapas del antes y del después, digamos, de cómo se representaba erróneamente, y también un pequeño mapa del Estrecho, impreso, original, que es de los primeros mapas holandeses en mostrar la Tierra del Fuego como es realmente, que es como una isla. Estrecho de Todos los Santos, ¿no? ¿Se bautizó en un primer momento? ¿O? Ese fue el nombre que le pusieron originalmente. Era habitual, en general, en el siglo XV y XVI,
vincular, y además ha sido muy útil o es muy útil a efectos históricos, porque se vinculaban los descubrimientos al santoral. Con lo cual, el cabo de no sé dónde, o el cabo de no sé cuándo, o el cabo de Santa María, o el cabo de San Agustín, o como estaban vinculados a su aparición en el santoral. Hay veces que se puede seguir la progresión temporal de unos descubrimientos por los topónimos portugueses o españoles, y en este caso, pues sí, el Estrecho de Todos los Santos, en honor al Día de Todos los Santos. O sea que sí, efectivamente ese fue el nombre puesto, y posteriormente, pues en honor a Magallanes, ya muerto él, por supuesto, se quedó con el Estrecho de Magallanes. Porque precisamente eso fue el 28 de noviembre de 1520, cuando esos 3 barcos supervivientes de la Armada de la Especiería salieron desde ese bautizado como Estrecho de Todos los Santos, y después de costear la costa chilena durante 18 días ya pusieron rumbo al noroeste hacia ese inmenso Pacífico, ¿no? Ese inmenso Pacífico que también aparece reflejado en otros mapas que se recogen en la exposición, en esa travesía de la que ya hemos hablado anteriormente, pero bueno, que aparece reflejada en distintos mapas que lleváis hasta la exposición. Sí, la siguiente etapa sería precisamente la travesía del Pacífico. Tenemos reproducción del primer mapa manuscrito del Pacífico. Se intentó que se imprimiera, pero al final no se talló la plancha de madera, con lo cual se quedó en un ejemplar manuscrito. El famoso mapa de Ortelius Maris Pacifici, que contiene uno de los iconos de la expedición. Mucha gente habrá visto el grabado de la nao Victoria con un poema en latín que dice: fui la primera en rodear la vuelta del mundo, llevando ante Magallanes a través de un estrecho nuevo, por eso me llamo merecidamente Victoria, etcétera. Bueno, pues eso sale de ese mapa Maris Pacifici, que es el primero en tener en el título y en estar dedicado completamente al mar Pacífico. Y tenemos otro mapa también curioso, que es el primero, en uno de Münster, en utilizar el topónimo Mar Pacífico, Mare Pacificum. ¿Por qué? Porque los españoles lo conocían como Mar del Sur. El nombre de Océano Pacífico se lo puso esta expedición, pero tardó en cuajar. Hasta 1540, en este mapa de Münster, no aparece ese topónimo en un documento impreso, con lo cual ese mapa tiene cierta relevancia. Así que sí, la siguiente etapa efectivamente es cartografía del Pacífico. Después ya las Islas Molucas y sus especias, ¿no? Que son el motor, digamos, que hace que todo esto se ponga en marcha, el ir a buscar esas ansiadas especias. Ahora todos tenemos especias en nuestra despensa con bastante facilidad, algunas más apreciadas que otras, pero en general las especias están bastante extendidas, pero entonces no era así, las especias eran un poco un dorado, ¿no? En alguna manera, y eran el objetivo de ese viaje. Las Islas Molucas y sus especias, siguiente parada de la exposición. Sí, eso es el ecuador del viaje, porque además está aproximadamente a la mitad de camino, y ese es el objetivo del viaje, llegar a las islas de la especiería. Los portugueses las conocían su situación porque habían llegado a ellas en 1513 por el otro lado del mundo, siguiendo la ruta oriental. Y para los españoles eran desconocidas, y en fin, tardaron bastante en encontrarlas. En el mar de Filipinas y alrededores hay muchísimas islas, y al final tuvieron que a día de hoy lo que sería secuestrar literalmente a pilotos locales, obligándoles, para que no les llevaran a las Molucas, no les soltaban. O sea, fue como conseguir llegar a las Molucas. Llegaron efectivamente, y lo que sucede, el origen de ese gran precio de las especias, aunque esto daría para otra hora de conversación, no me voy a remontar atrás, tenía muchas utilidades, sobre todo en un artículo de lujo y de prestigio. Sucede como todas las mercancías. ¿Cuál es la más cara? Aparte de la que tiene más valor para lo que sea, la más escasa y la más rara. ¿Cuál era la más difícil de conseguir? El clavo. ¿Por qué? Pues porque el clavo solo crecía en 5 islas minúsculas, diminutas, de muy pocos kilómetros, y solo crecía ahí en esas 5, en Tidore y en Ternate, que eran las principales, y luego en 3 islas. Con lo cual, solo podía venir de ahí. Eso estaba en el otro extremo del mundo, se tardaba como mínimo casi 2 años entre la ida y la vuelta, y por eso eran tan caras. Y además cerca de allí estaba otro archipiélago muy pequeño, similar a las Molucas, que era el de Banda, que también controlaban los portugueses, y de ahí procedía la nuez moscada, el macis. Esas eran las especias más cotizadas en aquella época, posiblemente por su rareza. La pimienta era muy cara, la canela también, pero sobre todo el clavo, y en menor medida la nuez moscada era lo más caro y lo más valioso. Ese era el objetivo del viaje. Y después de las Molucas ya llega la vuelta, ¿no? Vuelta que también tiene un componente, digamos,
pues en cierta medida épico, ¿no? Ya por el mero hecho del retorno, ¿no? Del retorno del héroe como bueno, pues hemos visto siempre en la literatura, el retorno de esta expedición en sí mismo ya es algo heroico, pero en la vuelta tuvo también su componente heroico, ¿no? De por sí, y está representada en los mapas que también se recogen en la exposición, por supuesto. Sí, hemos representado en el mapa de la exposición cartas náuticas y un mapa impreso dentro de una geografía de Ptolomeo de 1525, donde se ve la ruta que siguen, no se ve la ruta porque está trazada, pero se ve la ruta que siguieron, que fue la que hacían los portugueses todos los años de vuelta, con una diferencia. Los portugueses no necesitaban mantenerse alejados de la costa de África ni de la del Océano Índico, de hecho hacían escalas, y el Cano tuvo que evitar en todo momento acercarse a la costa precisamente para evitar contacto con naves portuguesas. En caso de haber sucedido, les habrían apresado, porque estaba prohibido por el Tratado de Tordesillas que los españoles utilizaran esa ruta. Tenían que haber vuelto por el otro lado, por donde vinieron, más o menos. Y esto me sirve para recordar aquello de qué pasó con la otra nave que llegó a las Molucas. Eso es, sí, que lo dejamos ahí. Se perdieron 3, llegaron 2, la Victoria al mando del Cano y la Trinidad al mando de Espinosa. En el momento en que van a partir de Tidore para volver a España, salen las 2 naves y se dan cuenta que la Trinidad tiene una vía de agua y no puede navegar, por lo cual no va a llegar ni de casualidad a España. Y este es el momento clave del viaje. Aquí es donde el Cano, no se sabe con seguridad, pero entre el Cano y Espinosa deciden que la Victoria va a regresar por la ruta portuguesa, aun sabiendo de su ilegalidad, porque es una forma de, digamos, de ir sobre seguro, a pesar de las dificultades que tiene. Y la Trinidad, en cuanto se repare, intentará el retorno por el Pacífico. La Trinidad está una semana reparándose, vuelve por el Pacífico, efectivamente. ¿Y qué sucede? Pues sucede que como todavía no conocían el patrón de corrientes ni vientos, no alcanza la corriente del Curosivo, que es la que descubrió la expedición de Urdaneta, pues 40 años después prácticamente, y es obligada por la naturaleza a volver. Se encuentra tempestades, jamás vientos contrarios, no hay corrientes a favor, etcétera. Llega a las Islas Marianas, tiene que volver, se produce una mortalidad terrible, y no solo eso, cuando llegan varios meses después a las Molucas de nuevo, ya están los portugueses esperándoles allí y encima les apresan. Les apresan a todos, les confiscan la carga, las cartas náuticas, etcétera. Luego los irán soltando a los pocos que sobrevivieron, como un goteo les van dejando volver a España. Esa es la historia de que la vuelta por el Pacífico era muy complicada y de hecho hubo 5 intentos de tornaviaje en sucesivas expediciones y todos fracasados, por lo cual hubo una serie de españoles que sucesivamente se fueron quedando atrapados, entre comillas, en la Molucas sin poder ir ni hacia el lado portugués ni hacia América de nuevo, porque no conocían, intentaban encontrar la ruta por el norte y por el sur, pero como desconocían cuál era la corriente adecuada y que tenían que subir pues hasta una latitud bastante elevada, más de 40 grados para encontrar el Curosivo, no fue hasta 1575 cuando se descubrió eso. Es la parte, digamos, un poco de la parte más fracasada, ¿no? De la expedición, o digamos, bueno, que se encontraron con que tenían unas dificultades que no podían superar en cualquier caso, sí. Sí. Siempre nos ha llegado, pues, históricamente la otra versión, ¿no? La de la vuelta, pero hubo una vuelta que nunca se produjo. Podía haber habido no 2 vueltas al mundo, pero sí 2 retornos al lugar de origen. Uno Claro. vía América o Centroamérica. Insisto, que necesitó varias expediciones más a lo largo de décadas para que finalmente dieran con la corriente de vuelta y los vientos de vuelta. Esto también, insisto, que da para otra charla, los patrones que tienen las corrientes marinas y los vientos. Sí, totalmente. Además, con la física de la rotación de la Tierra, etcétera, pero bueno, eran similares o análogos a los del Atlántico, pero había que saber exactamente a qué latitud y en qué lugar se encontraban esos caminos, esas autopistas del mar de vuelta. Y esa autopista del mar ya dieron con ella Urdaneta, has mencionado. La expedición de Legazpi llevaba Urdaneta consigo, como cosmógrafo que había participado en anteriores viajes a las Molucas, que ahí está la gracia. Le embarcaron porque ya era experto, eran aquellos que habían quedado atrapados en expediciones anteriores en las Molucas. Vale. Retornó porque le liberaron los portugueses. Después del Tratado de Zaragoza, en 1529, se hizo la paz entre España y Portugal y liberaron a la gente y le dejaron volver a todos los que estaban allá acumulados. Y Urdaneta fue, se supone teóricamente, aunque hay dudas de que fuera el autor intelectual o científico de la ruta, el que por lo menos
ha quedado en el registro como el que capitaneó el primer tornaviaje desde Filipinas. No es exactamente así, pero bueno, ha quedado asociado a su nombre, y eso fue en 1565 cuando finalmente se descubrió la forma de volver desde Filipinas hasta América, que además inauguró una ruta que duró siglos, que es la del galeón de Manila. Sí, anualmente sí. se fletaba un galeón enorme que traía todos esos bienes, en fin, cargado de oro, de plata, de otras mercancías, y ese era el galeón de Manila. Bueno, pues esa es la ruta que abrió Urdaneta, y durante 200 años se conoció al Pacífico como el lago español, precisamente porque los españoles dominaban esa ruta de vuelta. Interesante. Bueno, pues lo cierto es que esta circunnavegación cambió en cierta medida la manera en que veíamos el mundo y la imagen que teníamos de él, ¿no? Claramente, o sea, nos encontramos con un Pacífico, se encontraron con un Pacífico mucho más grande de lo que pensaban, una tierra en general más grande de lo que también se pensaba, con unas características distintas. Todo eso condicionó la cartografía posterior, ¿no? en mucha manera, y fue una gran revolución, digamos, para la cartografía posterior, algo que también queda reflejado en la exposición, Marcos. Sí, la primera revolución es conocer por fin empíricamente cuáles son las dimensiones de la Tierra y que existe un enorme espacio de agua, enorme, muy vasto, que es el Pacífico, que hasta entonces no se sabía que era tan grande. De hecho, no se sabía ni cómo era, ni si había islas en medio, ¿no? Porque ningún europeo lo había cruzado. Entonces aparecen las primeras copias del Padrón Real, que el rey de España era un documento, o una serie de documentos a partir del cual se hacían las cartas náuticas oficiales, y que era un documento en continua evolución. Toda la información que traían todas las expediciones de ultramar tenían obligación de hacer lo que se llama ahora en inglés, si queremos, un debriefing. Sí. Soltar toda la información que han traído para ir completando el Padrón Real y ir conociendo de manera precisa la imagen. En la exposición tenemos varias reproducciones, además eran mapas a gran formato, con lo cual son espectaculares y muy recomendables de ver, donde se puede ver cómo el primero, que es de 1523, que refleja los resultados de la expedición, incluye el tramo hasta el Estrecho, las dos islas Infortunadas solo y las Molucas. A partir de ahí, una serie de padrones que van evolucionando, añadiendo más contorno de la costa de América según se va avanzando. Y con una curiosidad, el padrón estaba centrado en la línea de Tordesillas, ese era el centro del mapa, y luego a izquierda los dominios españoles y a derecha los dominios portugueses. Bueno, pues en todos los padrones españoles de aquella época, las Molucas se sitúan en el borde del lado izquierdo, es decir, dentro de la jurisdicción española. El padrón se convierte en una herramienta de reclamación, de propaganda. Por eso el rey de España regalaba padrones donde las Molucas salían en el lado español, muchas veces con bandera castellana, incluso con leyendas, como en el padrón de Juan Vespucio, el sobrino de Américo, donde dice sobre las Molucas y una leyenda que pone islas de Gilolo y de Maluco, donde nace la especiería y el clavo del rey de Castilla. O sea, incluso hacían menciones explícitas sobre el padrón. Bueno, otra muestra de que la cartografía era una herramienta de poder, ¿no? Claramente, y de propaganda, sí, o sea, al servicio del rey y de su reino, ¿no? Y de sus posesiones. La cartografía, pues, a lo largo de la historia siempre ha tenido ese componente, ¿no? Sí, la cartografía, sobre todo en la época de los descubrimientos, en el que el mundo está por descubrir, es una herramienta de información valiosísima y sobre todo de poder. ¿Cuáles eran las dos naciones más poderosas de la época? España y Portugal. ¿Por qué? Porque poseían esa información de primera mano sobre las navegaciones y con ello acceso a los territorios donde estaban los bienes más apreciados del momento, que eran entre otros las especias. De ahí esa rivalidad y ese secretismo y ese contraespionaje, el que manejaba esa información. En Portugal era mucho más duro que en España. En Portugal hacía años que estaba penado con la muerte filtrar información geográfica o incluso trabajar como piloto, si se tenía experiencia en la zona del Índico, trabajar como piloto para otros países, le hace España. Eso no impidió que muchos cartógrafos se vinieran a trabajar a Sevilla, portugueses y navegantes también. Pero bueno, que se sepa que estaba penado con la muerte, o sea que era una cosa seria lo de no traspasar información al resto. En eso los españoles éramos menos celosos y de hecho la gran curiosidad es que mientras Portugal mantenía su padrón en secreto, el padrón español, que era similar o con mejor información incluso de América, era regalado a personas de determinado rango como regalo de lujo, que es lo que era, y además como herramienta de propaganda y de reclamación territorial. Bueno, en esto que decías de los portugueses eran más duros. Hace pocos publicábamos
un podcast sobre el planisferio de Cantino, ¿no? Que es esa historia en la que al final lo que se cuenta es esto, o sea, cómo había un poco hasta tráfico de mapas, ¿no? Entre diferentes potencias, en este caso con Italia y Portugal, ¿no? Con la República de Venecia y con Portugal, ¿no? Porque al final ese control de las rutas era lo que daba, en definitiva, el control del planeta, ¿no? En cierta medida, del planeta de entonces. Sí, el planiferio Cantino además es una de las, has puesto, la reproducción es una de las piezas más espectaculares de la cartografía, de la historia de la cartografía. Tenemos ahí un facsímil muy bueno que precisamente está para mostrar la línea del Tratado de Tordesillas, porque es el primer documento que se conoce que refleja la línea del Tratado de Tordesillas. Y efectivamente es un padrón real, una copia del padrón real portugués, obtenida en Lisboa por un espía enviado desde Italia para conseguir información actualizada sobre los descubrimientos. ¿Qué sucedía en aquella época? Españoles y portugueses monopolizaban esos descubrimientos y los italianos estaban un poquito fuera de juego. Génova, Venecia, Florencia, las repúblicas tradicionalmente comerciantes de Italia estaban fuera de juego. Entonces, igual que les pasaba a otros, como los alemanes, intentaban infiltrar gente en la corte, sobre todo portuguesa, para obtener información. Y el planiferio Cantino es un planiferio, es un fruto del espionaje. Se consigue legalmente una copia del padrón real portugués y se lleva a Italia. Bueno, pues hasta aquí este repaso. Podríamos estar mucho más tiempo hablando, yo creo, Marcos, sobre la primera circunnavegación, porque hay muchas aristas y la verdad que es muy interesante pues descubrir detalles, anécdotas, dificultades, y los retos a los que se enfrentaron todos estos navegantes que allá por el siglo XVI se decidieron, pues no sin esfuerzo, desde luego, en una expedición, como decíamos al principio, desde luego épica, que tú calificabas como la mayor expedición de la historia, ¿no? La mayor gesta exploradora de toda la historia, pues esa vuelta al mundo, encabezada por Magallanes, Fernando de Magallanes, el navegante portugués al servicio de la corona española, y por Juan Sebastián Elcano. Muchas gracias, Marcos. La muestra, en principio, la exposición, veremos si vuelve, ¿no? Lo suyo es que vuelva un poco al plan que tenía, ¿no? Cuando todo esto pase del estado de alarma. Sí, nosotros, la historia la has resumido tú al principio. La exposición comenzó en abril del 19, estaba pensado que finalizara en diciembre del 19, hace unos meses. Lo que pasa es que seguíamos teniendo tal cantidad de visitas y sacamos un calendario que se agotó, o sea, hemos vendido miles de ejemplares, en fin, tenía mucho y nos dio pena retirarla, entonces la mantuvimos. En principio iba a estar como mínimo hasta el verano aproximadamente de este año, como mínimo hasta abril o mayo. Y ahora las circunstancias son las que son. Entonces yo espero que dentro de un tiempo, cuando alguien oiga este podcast, se ría, entre comillas, de la situación, que se quede en anécdota lo que estamos viviendo estos días. Pero claro, no podemos pronosticar nada. Se hacían visitas guiadas, supongo que las condiciones, al menos durante unos meses, cambiarán. A lo mejor no se pueden hacer visitas guiadas o los grupos tienen que ser muy reducidos, manteniendo distancias, etcétera. Pero nuestra intención es volver, y ya veremos cuando volvamos, si es después del verano, mantenerlo algún tiempo y empezar a pensar en la siguiente exposición. Y, por supuesto, terminar de montar y empezar a exponer la del 150 aniversario de la fundación del IGN, que estamos trabajando en ello y que se ha quedado por semanas. Sí. De ser inaugurada. Y, en fin, nos da un poco de rabia, pero así es, ya volveremos cuando podamos. Sí, porque es que justo este año cumplís 150 años también en el Instituto Geográfico Nacional. Se podrá celebrar seguro, o sea, igual que al final la exposición de la Vuelta al Mundo, pues hombre, la Vuelta al Mundo terminó en 1522, digo yo que hay margen para hasta 2022, ¿no? De poder seguir enseñándola, esa tiene menos problema. El aniversario igual ya, pues sí, si es 2020 el año, pues habrá que ir retrasando fechas, pero seguro que da tiempo, ¿no? Bueno, lo bueno es que hemos podido hacerlas convivir, tenemos espacio para las dos, con lo cual pensábamos tener expuestas a la vez la de la primera Vuelta al Mundo
y justo en una sala contigua, parte de la misma sala prácticamente la del 150, con lo cual son relativamente independientes. La del 150 me imagino que invalida el 151, si queremos llamarle así, porque tendrá que pasar casi seguramente a algunos meses del año que viene pues para tenerlas puestas haciendo tiempo. Sí. Y la de la Vuelta al Mundo, esta sí yo creo que acabará en diciembre, pero todo esto son suposiciones, claro, con estos meses de interrupción. ¿No? Bueno, veremos. Se irá aclarando el panorama seguro, y lo importante es que tenéis cosas que contar y cosas que contarnos, con lo cual eso a los que nos gusta la geografía, los mapas, y seguimos de cerca al Instituto Geográfico, pues seguro que nos alegra, llegue cuando llegue. Muchas gracias, Marcos, por habernos acompañado este rato, un placer, y bueno, esperamos volver a hablar pronto contigo, ¿vale? Muchas gracias. Vale, gracias, Gonzalo. Adiós. Hasta aquí nuestro podcast de hoy, un recorrido en el que creo que todos hemos aprendido mucho sobre la primera circunnavegación de la historia, esa primera vuelta al mundo, esa empresa española de la que sin duda podemos estar muy orgullosos y que es muy necesario conocer. Suscríbete a nuestro podcast para estar al tanto de todas las novedades. Estamos en iVoox, también en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Además, hemos abierto recientemente una cuenta en YouTube donde también puedes encontrar los podcasts. El podcast de Geografía Infinita está en todos esos canales. Además, muchas más historias geográficas te esperan en geografiainfinita.com, la web de geografía y mapas en español. También puedes seguirnos, como no, en las redes sociales, en Twitter e Instagram somos GeoInfinita y en Facebook somos Geografía Infinita. Hasta aquí el podcast de hoy, volvemos pronto con más historias geográficas. Recibid todos un afectuoso saludo de Gonzalo Prieto.